si hubiera en esta noche, en este lugar, alguna persona que hubiera entrado por primera vez a este lugar, le sería fácil darse cuenta la importancia que la figura del Cordero tiene para los cristianos, ¿verdad? Estaba prestando atención a todo lo que cantamos y en prácticamente todas las canciones aparece el Cordero. En la cena cantábamos, digno es el Cordero de Dios. Cantábamos ahora que el Cordero que sufrió nos salvó en aquella cruz. Y cantábamos que el Cordero de Dios llevó en sí mismo todo nuestro dolor. Y indudablemente la imagen del Cordero es muy importante para los cristianos. Pocas imágenes simbólicas son tan recurrentes en la Biblia como la del Cordero. Lo vemos desde el primer libro hasta el último libro. Lo vemos desde el 4º capítulo de Génesis, en el sacrificio que ofrece allí Abel, que da a Dios de los primogénitos de sus ovejas. Y lo vemos finalmente en muchos otros libros, hasta llegar a Apocalipsis, en donde la palabra Cordero simplemente se menciona no menos de 28 veces. Está constantemente presente y leímos en la cena algún pasaje que nos remitía también a esto. Las ovejas eran animales bastante comunes y habituales en los tiempos bíblicos. De hecho, las ovejas en el antiguo Próximo Oriente eran la fuente principal de carne, de alimento. Las ovejas fueron los primeros animales para uso comestible en ser domesticadas. El ganado ovino fue el primer ganado que el ser humano logró domesticar y criar para su consumo. Y es así que estaba presente cotidianamente en la vida de las personas. Nos dice Génesis 4 que Abel ofreció el primogénito de sus ovejas. Fíjense, la segunda generación de seres humanos, tiempos remotos, ya había ganadería de ovejas. Ahora, esta imagen cobra significancia mayor en este tiempo que estamos viviendo nosotros, en este tiempo del calendario, en este momento del año. ¿Por qué? Porque se acerca la celebración de la Pascua, de la Semana Santa, para el pueblo cristiano. Y la imagen del Cordero, increíblemente, tiene mucho que ver con la Semana Santa, con la Pascua. El animal que a todos se nos viene a la mente cuando pensamos en Pascua seguramente no es el Cordero. ¿Cuál es? El conejo. Y los huevos, que no tienen nada que ver con los conejos porque los conejos no nacen de huevos. Pero ahí está, eso es lo que ha llegado, vaya uno a saber por qué, a nuestra cultura occidental del siglo XXI. Sin embargo, el animal más ligado a la Pascua es indudablemente el Cordero. Y al igual que el resto de los grandes temas de la Biblia, de los grandes patrones que se repiten constantemente a lo largo de la Biblia, de principio a fin, la imagen del Cordero es una imagen que nos remite ni más ni menos que a la persona de Cristo. Cristo es definitivamente el tema central de la Biblia, de la narración de la Biblia. Cristo es el epítome, es la cima, es el momento cúlmine de la narración de la Biblia. En Cristo encontramos el pináculo de la historia de la redención, que es la historia que nos narra la Biblia. La Biblia nos narra la historia de cómo Dios es glorificado a través de redimir a su creación entera. Vamos a leer el pasaje que va a ser el disparador y que es el que sugirieron los ancianos para esta noche, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer muchos más, pero este es aquel que nos va a plantear los principales interrogantes que vamos a tratar de desarrollar brevemente en esta noche. Adrián nos leyó parte de este pasaje en la cena, capítulo 1, versículo 29, se encuentra Juan el Bautista. Para quien no sabe quién es, era un profeta que vivió de forma simultánea a Jesús, era contemporáneo y además era primo de Jesús. Él estaba anunciando que los últimos tiempos se estaban acercando y que aquel Mesías que Dios había prometido al pueblo finalmente estaba por aparecer. Era un profeta bastante particular, bastante peculiar y muchas personas le seguían, tenía numerosos discípulos.
Y en uno de estos encuentros que tenía con sus discípulos, dice lo siguiente, versículo 29, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, es la aparición de Jesús en este Evangelio de Juan, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Hay 4 cosas que quisiera que reflexionemos acerca de esta idea de Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la primera de ellas es una pregunta. ¿Por qué un cordero? ¿Por qué Juan presenta a Jesús como un cordero? ¿Acaso qué pretendía que entendieran sus oyentes que estaban allí presentes? ¿Esperaban que lo vieran como algo importante, algo trascendente o como algo insignificante? Bueno, evidentemente esperaba que sus oyentes vieran en Jesús algo sumamente importante y significativo. ¿Por qué entonces lo identifica con un cordero, una ovejita? ¿Por qué no dice, he aquí el Rey del mundo y del universo? He aquí el creador de todas las cosas, he aquí el soberano absoluto, he aquí el salvador del mundo. Todas esas cosas eran certeras, eran válidas, eran correctas y a lo largo del Evangelio posteriormente se van a ir relacionando con Jesús. Sin embargo, en la primera aparición pública de Jesús, Juan lo identifica como un cordero. La imagen del cordero a nosotros, occidentales del siglo XXI, no nos transmite ni nos remite absolutamente a nada. El cordero no es más que una carne poco habitual de sabor fuerte para nosotros. Sin embargo, era muy significativa para los habitantes de la Judea del siglo I, el lugar en donde vivió Jesús y donde vivió Juan. Estaba sumamente presente en el imaginario judío, ya dijimos por qué, se utilizaba muchísimo en el Antiguo Testamento, en todos los libros de la Biblia. El cordero representaba ni más ni menos que el sacrificio por excelencia. En una sociedad en donde los sacrificios eran fundamentales, en una sociedad en donde los sacrificios representaban la principal esperanza que tenía el hombre para acercarse a Dios y reconciliarse con Dios. El cordero era sumamente importante entonces para los judíos. Mencionábamos recién a Abel, y el sacrificio de Abel, que ofrece un cordero primogénito de sus ovejas, es el primer sacrificio del cual tenemos registros que es aceptado por Dios, que es agradable a Dios. Ese sacrificio que fue aceptado por Dios, fue aceptado, lo sabemos por lo que dice la carta a los Hebreos, no necesariamente por lo que fue ofrecido, sino por la fe con la cual fue ofrecido. Pero, no obstante eso, el sacrificio era de un cordero. Vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 22, el relato en el cual está Abraham, al cual le costó mucho tener un hijo que Dios le había prometido, y un día de repente Dios le dice y le pide que sacrifique a su hijo como una muestra de su fidelidad hacia él. Abraham se duele mucho de este pedido de parte de Dios. Él confiaba en lo que Dios le había prometido, que de ese hijo de la promesa haría una gran nación, y nos dice también el autor a los Hebreos que la fe de Abraham era tan profunda que él estaba convencido incluso que de ser necesario, aunque matara en sacrificio a su hijo, Dios lo resucitaría para cumplir su promesa de darle una descendencia proveniente de Isaac. Es así que en Génesis 22, 7 al 8, vemos parte de este relato y nos dice el autor que entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, «Padre mío», y él respondió, «Heme aquí, mi hijo». Y él dijo, «He aquí el fuego y la leña, 2 de las cosas que se necesitaban para elevar un sacrificio de holocausto. Pero ¿dónde está lo fundamental? ¿Dónde está el cordero para el holocausto?» Y respondió Abraham, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Esta historia, ya saben cómo culmina. Dios frena la mano de Abraham porque vio su fidelidad y le dice, no le hagas daño al muchacho. Y allí, enredado entre algunos arbustos, encuentran a un carnero,
un cordero, podemos decir, se utiliza la palabra cordero en la Biblia de forma genérica para referirse a un animal de la especie ovina, ¿verdad? Pero allí estaba el carnero provisto por Dios, el cordero provisto por Dios. Esta historia de Abraham con Isaac, en donde finalmente el lugar de Isaac es ocupado por un cordero, por un carnero provisto por Dios, introduce y relaciona a la idea del cordero como sacrificio al menos dos ideas que van a estar presentes en toda la historia espiritual posterior del pueblo de Israel y de sus ceremoniales sacrificiales. La primera de estas ideas es que el cordero es un sustituto. El cordero sustituye a otro. El cordero ocupa el lugar de otro. Abraham debía sacrificar a su hijo y luego de ver su fidelidad, Dios le dice: veo que no me rehusaste ni siquiera a tu hijo unigénito. Lo llamativo es que Dios entregó a su hijo unigénito. No hubo escapatoria, no hubo sustituto para Cristo por los pecados de la humanidad. El Hijo de Dios, en este caso el Cordero, pero posteriormente el Hijo de Dios, ocupa sustitutivamente el lugar de aquellos que debían morir. El segundo concepto que vemos bastante claro allí en Génesis 22, en la historia de Abraham e Isaac, es que la salvación es del Señor. Dios es quien consuma el 100% de la salvación. Dios provee el Cordero. Lo encontraron allí de repente. Hasta ese momento ni siquiera lo habían visto, no lo habían escuchado. Y en el momento de mayor necesidad, en que estaban compungidos por el sacrificio que debía realizarse, Dios provee el Cordero. El Salmo capítulo 3, el Salmo 3, versículo 8 dice: tuya es, oh Señor, la salvación, envía tu bendición sobre tu pueblo. El Salmo 62, 1 dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. La salvación es del Señor. La salvación es una obra soberana cumplida al 100% por Dios y trae bendición y trae salvación. Desde luego, el relato tal vez más significativo, en donde se nos remite a pensar en la imagen de un cordero, es precisamente la Pascua, aquello que en el calendario litúrgico de algunos sectores cristianos se va a recordar de acá a 2 semanas. La Pascua está relatada en el libro de Éxodo, capítulo 12, y es la demostración más elocuente del Cordero como un sacrificio sustituto, un sacrificio que ocupa el lugar de otro. Éxodo capítulo 12, versículo 12 y 13 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Tal vez a alguno le suena rara esta historia. Estamos situados en lo que conocemos habitualmente, y seguramente todo el mundo alguna vez escuchó hablar, como las 10 plagas de Egipto. Dios quería liberar a su pueblo, el faraón no quería liberarlo, era mano de obra barata y eficiente. Entonces Dios trae 10 plagas a Egipto, y la última es la más terrible de todas. Dios heriría de muerte a todos los primogénitos de las familias humanas, de las bestias, de todo lo que vivía y respiraba. Sin embargo, había una escapatoria. Alguien podía sustituir al primogénito para que no muriera. Y sigue el relato. Dice: heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El mandato para el pueblo de Dios era sacrificar un cordero y pintar los dinteles de las puertas con sangre como una señal de que en esa casa había habido una muerte sustituta. Ya no debía morir el primogénito, había muerto en su lugar un cordero. Debían comer rápido, terminar todo y estar listos, porque finalmente esa noche Dios iba a tocar el corazón del faraón e iba a dejar ir a su pueblo y ellos escaparían. Y eso
ni más ni menos es lo que se recuerda en la Pascua. Desde luego, para los cristianos la Pascua, como vamos a ver después, toma un significado mayor, un significado renovado, mucho más profundo y trascendente. Pero lo cierto es que en el relato de Éxodo vemos que Dios descargaría su juicio sobre los primogénitos y había salvación posible, la sustitución. ¿Quién iba a ser el sustituto? Un cordero. La Pascua nos habla ni más ni menos que de la salvación provista de Dios, tanto desde un contexto judío como desde un contexto cristiano. Dios salva, Dios provee salvación y lo hace mediante un sustituto, otorgando un cordero que ocupa en aquel entonces el lugar de los primogénitos, hoy en día que ocupa nuestro lugar. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Para el creyente en Cristo, para el cristiano, la Pascua adopta un nuevo significado, y es que el sustituto ya no es un cordero, es ni más ni menos que el Hijo eterno de Dios. Un sacrificio invaluable, un sacrificio eterno que puede solucionar el problema de una transgresión realizada contra un Dios eterno. Hay otro pasaje en el Antiguo Testamento que es fundamental para entender el profundo simbolismo del sacrificio de los corderos. Y está en Levítico capítulo 16, no lo vamos a leer, es un tanto largo, pero se conoce lo que allí se relata como el día de la expiación. Ustedes saben, Levítico, el mismo nombre lo indica, su raíz viene de ley, es un conjunto de leyes, básicamente civiles y ceremoniales para el pueblo de Dios, en donde, entre otras cosas, se detallan cómo debían ser los sacrificios a realizarse en el templo. Y indudablemente, el día más importante en el calendario del templo judío era el día de la expiación. Levítico 16 nos habla de ello. Vemos allí que se tienen que tomar 3 animales, 2 machos cabríos y un carnero. El carnero era para que el sumo sacerdote se purificara antes de iniciar con todo el proceso. Luego, por azar, se elegía a uno de los machos cabríos que era sacrificado y con su sangre era propiciada la ira de Dios. Y luego otro de los machos cabríos le eran impuestas las manos, le eran en un acto simbólico transfundidos los pecados del pueblo y luego era liberado lo más lejos posible del campamento en el desierto. Un acto simbólico que representa que el pecado que había sido perdonado y que había solucionado por medio del sacrificio del cordero que dio su sangre era alejado lo más lejos posible. Nos habla de olvido del pecado de parte de Dios, nos habla de santificación del pueblo que se aleja de su pecado. El día de la expiación fundamentalmente nos introduce 3 temas sumamente importantes ligados con los sacrificios de corderos. El primero de ellos es la expiación. Esto quiere decir el pecado es quitado, es expiado. Es quitado de en medio, aquello que molestaba, que estorbaba, ya no está más presente, es sacado. El día de la expiación nos habla también de propiciación. La palabra propiciación significa aplacar la ira. La Biblia nos muestra que Dios, que es un Dios bondadoso, justo, santo, como resultado de su justicia y de su santidad, surge la ira. La ira no es un atributo inherente de Dios, es decir, Dios podría no tener ira si no existiera pecado y aún así seguiría siendo Dios. Sin embargo, como Él es justo y como Él es santo, la ira es la reacción inevitable de su persona hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la rebelión, hacia la transgresión. La ira de Dios necesita ser aplacada, necesita ser propiciada, y solo es propiciada si su justicia es satisfecha. Es allí la importancia de que la misma ley que Él estableció, que el pecado se paga con muerte y que solo la sangre puede producir remisión de pecados, tiene que ser el fundamento para que la ira de Dios sea sacada de en medio, sea propiciada. Y para eso servía el día de la expiación. Quitar pecado, propiciar la ira de Dios
y como resultado producir reconciliación, el tercer concepto del cual nos habla el día de la expiación. El pueblo, solucionado el problema del pecado, puede nuevamente vivir, cohabitar con el Dios que es santo y justo, es reconciliado con Dios. El cordero era sacrificado en sustitución y en beneficio del pueblo a causa de los pecados del pueblo. Era necesario que se hicieran estos sacrificios porque había pecado. La esencia de los sacrificios por sustitución, sustitutivos de corderos, radica en la consecuencia esencial que conlleva entonces el pecado, que es la muerte. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Los sacrificios de corderos, no obstante, no eran un fin en sí mismo, sino que apuntaban a algo superior, a algo mayor, a una realidad mucho más profunda, y esa realidad es Cristo. Y es así que, habiendo respondido por qué un cordero, quisiera avanzar más rápido e ir al segundo punto, que es el cordero profetizado. Todo el Antiguo Testamento nos muestra en su sistema de sacrificios y en profecías explícitas que iba a venir un cordero, que iba a ser un sacrificio superlativo que iba a solucionar definitivamente el problema del pecado. ¿Por qué era relevante y significativo que Juan el Bautista anunciara a Jesús como un cordero? Porque la venida de un cordero era esperada por el pueblo. Porque la venida de un cordero particular había sido anunciada y profetizada constantemente en el Antiguo Testamento. Hoy a la mañana hablábamos acerca de tipos, una palabra, qué grosero, ¿cómo dice tipos desde ahí arriba? No, un tipo es una palabra griega que significa figura y que en la hermenéutica bíblica es una representación simbólica que vemos en el Antiguo Testamento que apunta a una realidad superior que vendría en el Nuevo Testamento. Esa realidad superior es conocida como antitipo, lo que contrasta, lo que se complementa con el tipo y que siempre encuentra su cumplimiento en la persona de Cristo. El Cordero era un tipo del antitipo que sería Cristo. Vemos tipos de Cristo en los corderos constantemente en el Antiguo Testamento. Cada sacrificio de corderos en el Antiguo Testamento representa a Cristo. Ahora bien, más allá de esas representaciones simbólicas que encontramos y que tal vez están un tanto veladas, si no entendemos de qué trata el Nuevo Testamento y si no leímos lo que los propios autores del Nuevo Testamento nos dicen acerca de esas representaciones simbólicas, aún así podemos ver con claridad y de forma explícita que los profetas anunciaban la venida de un cordero. Y ese es el caso indudablemente de Isaías capítulo 53. No lo vamos a leer también porque es bastante extenso, pero sí vamos a mencionar algunas cosas. Isaías 53 comienza anunciando la venida de un renuevo. ¿Qué es un renuevo? Algunas Biblias traducirán eso como vástago. Bueno, ¿qué es un vástago? Es básicamente un brote que surge de un árbol, particularmente de un árbol o de una raíz que pareciera estar muerta. ¿Vieron cuando se corta un árbol, se tala, pero aún hay algo de vida, de savia en sus raíces, todavía tiene algo de contacto tal vez con humedad, con algún mineral, algún nutriente, y de a poquito brota una pequeña ramita con unas pequeñas hojitas? Eso es un renuevo, eso es un vástago. Y se anuncia en Jeremías capítulo 23, versículo 5, que de la simiente de David Dios haría surgir un vástago que sería justo, un renuevo que sería justo. Claro, la casa de David parecía haber sido talada de lleno. Ya no había monarquía en Israel, ya no había autonomía, el pueblo de Israel vivía subyugado, pero se promete un renuevo de ese tronco muerto, de esa vid muerta. Ese renuevo claramente era lo que esperaban los judíos como el Mesías y que sería ni más ni menos que Cristo.
En Isaías 53 se nos habla también de un sustituto. Dice que ese renuevo sustituiría el lugar de los pecadores del pueblo. En distintas frases lo hace entender. Por ejemplo, dice, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros nos apartamos, pero el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros, derramó su vida hasta la muerte, llevando el pecado de muchos. Si eso no es un sustituto, entonces ¿qué es? Lo que está diciendo Isaías es, este vástago, este renuevo que va a venir, va a ocupar nuestro lugar. Nosotros nos merecemos eso, derramar la vida hasta la muerte. Nos merecemos la llaga, nos merecemos todo lo que va a sufrir ese vástago, pero Él lo va a padecer por nosotros. Estas imágenes indudablemente nos remiten a un cordero sacrificial. Pero además de esto, Isaías explícitamente relaciona a este vástago con un cordero. ¿Y de qué manera lo hace? Él dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Nos hace pensar en un cordero sacrificial que, a diferencia de los sacrificios de animales, no es llevado al altar para ser sacrificado de una forma tal vez involuntaria, sino de uno que va de forma voluntaria y que además no abre ni siquiera la boca, se mantiene pacífico, se mantiene manso. Lo que está haciendo, lo está haciendo por propia voluntad y sabiendo cuál es el objetivo por el cual lo hace. Ahora, esta profecía anunciaba la venida de un cordero sustituto, indudablemente, y los oyentes de Juan el Bautista seguramente relacionaron la afirmación de Juan de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con esta profecía. Ellos esperaban un cordero que finalmente los reconciliara con Dios, y allí estaba ese cordero. Alguno me podrá decir, bueno, pero Isaías está hablando del futuro y está ahí diciendo todo en pasado. Bueno, los profetas hablaban así, se le llama pasado profético. Estaban tan seguros de que esa palabra de Dios se cumpliría que se enunciaba como si ya hubiera ocurrido, y de hecho así es en la mente de Dios, que es atemporal y es eterno. Entonces, cuando Juan señaló a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo, seguramente su auditorio relacionó a Jesús con este vástago tan esperado. El tercer aspecto que quisiera enfatizar es que ese cordero sería y fue inmolado, es decir, sacrificado. Cristo es el cordero que fue sacrificado, como preanunciaba el sistema sacrificial del Antiguo Testamento y como profetizaron varios profetas, entre otros Isaías, que leímos recién. Hebreos capítulo 9, versículo 26 al 28 dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, es decir, en estos tiempos finales que estamos viviendo y que fueron inaugurados por la persona de Cristo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esperaban al Cordero que vendría a solucionar definitivamente el problema del pecado que nos alejaba de Dios, y Jesús hizo exactamente eso. Vino a quitar de en medio el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de la manera que está establecido, sigue el autor a los Hebreos, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. El sacrificio definitivo, ya no recurrente, ya no anual, ya no cotidiano, como se hacía antiguamente en el templo, sino definitivo, a quitar y borrar y solucionar el problema del pecado de una vez para siempre, por el pecado pasado, presente y futuro. El autor a los Hebreos está diciendo que hay una reconciliación posible con Dios gracias al sacrificio de Cristo. Todo en la Biblia, decíamos, apunta al momento central en el cual el sacrificio definitivo de Cristo por el pecado de la humanidad es ofrecido en la persona del Hijo de Dios. Allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La culpa del pecado de nuestras vidas puede ser quitada, puede ser borrada
gracias a la muerte de Cristo. Los grandes problemas que hay en este mundo se deben al pecado que contaminó la creación entera y que contaminó particularmente a la humanidad. La esperanza que ofrece el sacrificio de Cristo es que eso puede ser revertido y puede conducirnos, gracias a su muerte en la cruz, a una nueva creación en donde esos problemas que hoy nos aquejan ya no van a estar presentes. Y de eso se trata la Pascua, al menos para los cristianos. Y la Semana Santa también, que es como los cristianos solemos llamar la Pascua, de recordar a Cristo y de recordar que Cristo ya pagó el precio por el pecado ocupando nuestro lugar, siendo nuestro sustituto. Nosotros merecíamos morir, pero Él murió por nosotros. Nosotros merecíamos condenación eterna, pero Él nos ofrece vida eterna. Dice entonces Romanos 8, el apóstol Pablo concluye afirmando que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa acta de los decretos, dice Colosenses, que nos era contraria, fue clavada en la cruz, fue borrada. Ya no hay quien nos juzgue delante de Dios. Y finalmente, el cuarto y último punto, ese cordero que fue profetizado, que fue sacrificado, fue exaltado. Dice Apocalipsis 5, leíamos este pasaje en la cena, los versículos 12 y 13, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y oí, dice Juan, que está relatando la visión que tuvo, a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, es decir, la creación entera, diciendo, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Nuevamente aparece el cordero, pero ya no aparece calladito yendo hacia una cruz, sino que aparece sentado en el trono, gobernando soberanamente sobre toda la creación, como un templo cósmico en el cual Dios habita en conjunción con su pueblo, junto a su pueblo, tal cual como era en el Edén. Y el Cordero es alabado, es exaltado por toda la creación para la gloria de Dios. La Biblia se trata acerca de esto. La Biblia nos cuenta el relato de cómo Dios finalmente es glorificado. Dios creó un universo con el puro objetivo de que le glorifique. Y la Biblia culmina mostrándonos cómo el universo entero glorifica a Dios y cómo Dios es exaltado en la persona de Cristo, el Cordero que fue inmolado para redimir a su pueblo, como un cordero sustituto, sacrificado por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, por nuestras transgresiones. Ahora surge una pregunta más. Vemos esa escena tan gloriosa allí en Apocalipsis, en donde hay un pueblo que glorifica a Dios, un pueblo de toda tribu, lengua y nación que fueron redimidos. Y surge la pregunta, ¿quiénes forman parte de ese pueblo que finalmente estará allí adorando al Cordero exaltado? Y Apocalipsis 5:9 nos da la clave para entenderlo, algunos versículos antes de lo que leímos recién. Allí se registra al pueblo de Dios que está elevando un nuevo cántico diciendo, tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido. Para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Había un factor común entre todo aquel pueblo que está en Apocalipsis adorando al Cordero que está sentado en el trono, y es que habían sido redimidos por la sangre del Cordero. En esta tarde y en este tiempo de Semana Santa, estas semanas que estamos atravesando, queremos recordar y queremos glorificar y queremos anunciar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es inevitable pensar en una pregunta que cada uno tiene que responder y sobre la cual tiene que reflexionar en lo más interno de su corazón. Y es, ¿soy yo un redimido? ¿Fuiste redimido, salvado? ¿Fuiste lavado? ¿Fuiste reconciliado por la sangre de Cristo con Dios para la gloria de Dios? Cada uno debiera pensar en esto.
Dice 1 Juan que la sangre de Jesucristo, derramada del Cordero, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo soluciona, quita el pecado del mundo. Dice también 1 Juan que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Para formar parte de ese pueblo que finalmente va a eternamente estar en presencia del Cordero, sacrificado, profetizado y exaltado, necesitamos solucionar el problema del pecado en nuestra vida. Y no hay otro camino para hacerlo que creyendo que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para limpiarnos de toda maldad. La buena noticia del Evangelio es que hay posibilidad de reconciliación con Dios. La reconciliación que tanto anhelaba y esperaba el pueblo y por el cual estaban tan ansiosos de conocer a ese Cordero que quita el pecado, finalmente ese Cordero vino y solucionó el problema del pecado. Resta que su sangre eficazmente y efectivamente limpie nuestro pecado y seamos reconciliados con Dios nuestro Creador. El único camino para lograrlo es creyendo en el sacrificio de Cristo. Que así pueda ser, que así podamos reflexionar en este tiempo, particularmente cada uno de nosotros, aquellos que ya somos hijos de Dios, podamos agradecer por este sustituto provisto. Y si nunca solucionaste todavía el tema del pecado con Dios, este es el momento. Este es el momento de aceptar la obra de Jesús en la cruz por la fe y entregarle tu vida entera a Dios. Amén.